a todos, el día de hoy vamos a hacer el solucionario de la pregunta de curso de lenguaje y literatura del último examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: durante el diálogo entre dos peruanos hispanohablantes, uno de procedencia andina y otro de procedencia amazónica, existen ciertas diferencias en la producción oral, lo que no impide su satisfactoria comunicación. La particularidad que caracteriza este proceso comunicativo tiene como base, en este caso estamos hablando de las variedades regionales de una misma lengua, porque estas variedades reciben el nombre de dialecto. Así, por ejemplo, la lengua española hablada por un peruano o un argentino representa diferencias, sin embargo, ambos pueden comunicarse. En este caso, la letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En relación al objeto de estudio de la lexicología, marcar la verdadero o falso según corresponda. La primera nos dice: determina el significado de las oraciones. No, el que determina el significado es la semántica. Luego, describe el léxico que es utilizado en la actividad y diga si es verdadero. Luego, registra en los diccionarios los significados de las palabras. No, porque quien hace esta función es la lexicografía, y acá nos dice lexicología. Luego explica cómo están conformadas las palabras en morfemas. Esto es incorrecto porque aquí se refiere a la morfología. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El español de Perú representa rasgos comunes y diferenciadores con otras variedades españolas panhispánicas. Establezca la correlación entre ambas columnas teniendo en cuenta las características del español peruano. En este caso hay que recordar algo muy importante, que la discordancia nominal, lo que aparece aquí, la discordancia nominal, es la falta de armonía entre los accidentes gramaticales de género, número o persona de sustantivo, adjetivo, determinantes y pronombres. Luego, la flexión de adverbios se refiere a que los adverbios son considerados categorías gramaticales invariables, no poseen accidentes gramaticales. Luego, la reiteración de posesivos significa que es el uso excesivo de determinantes posesivos como mi, tú, sí, etc. Luego, el uso excesivo del diminutivo significa que los diminutivos son morfemas derivativos que sirven para indicar el tamaño, precio, etc. Luego de corresponder justamente estos conceptos, tenemos que relacionar. Aquí nos dice: Juana todavía está media dubitativa. Esto tiene que ir con la letra B. Luego nos dice: su papá es de mi amigo, está hospitalizado. Esto tiene que ir justamente con la letra C, que es la reiteración de posesivos. Luego, su brillante idea fue muy aplaudida en el aula. Esto tiene que ir con la letra A, que es una discordancia nominal, aplaudido en el aula. Ahora, luego nos dice finalmente: deseas una tacita de cafecito o gaseosita. Eso es el uso excesivo del diminutivo. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto a un signo del mundo real, elija la alternativa que relaciona cada signo con su clase respectiva. Primero, aquí aparece símbolo, icono e índice. Son conceptos que hay que definir. Primero, los símbolos son signos creados, fabricados por el hombre. El icono son signos que se relacionan con lo parecido, por ejemplo, las fotografías. Luego, el índice son signos naturales no provocados, por ejemplo, el humo negro, que indica un incendio. En este caso tenemos que relacionar, y justamente nos va a salir que la fotografía de un zorrino, esto va justamente con el icono, el olor de un zorrino. Esto tiene que ir con el índice, y finalmente la palabra zorrino con el símbolo. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marque la alternativa que expresa adecuadamente el plural de las siguientes palabras destacadas. Los ingresantes de San Marcos asistieron a la ceremonia en fracs azules. Esto es verdadero, está bien el plural ahí. Luego, a los hijos de mi hijo Francisco les gusta extremadamente los espaguetis. No, esto sí es incorrecto, porque espaguetis es una palabra en italiano y su plural sería justamente que debe usarse es espaguetis, no espagueties. Es incorrecto. Luego, los muchachos del barrio contemplaban atentamente los graffiti de esta pared. Esto de aquí es incorrecto porque plural sería justamente graffititis. Falta la S aquí. Finalmente, actualmente se ha incrementado la comunicación virtual a través de los chats. Está correctamente plural. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca la alternativa donde el factor determinante falta precisar el significado de la palabra destacada en esta situación. Hablamos de que esos platos le agradan a mi madre. Claro, porque en ese caso, cuando hablamos de los platos, hace referencia, no sabemos si a las comidas o a las vasijas.
Entonces, como falta precisar el significado, está justamente la respuesta, lo que nos pide esta pregunta. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Respecto a lo escrito por Manuel González Prada, en resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo donde se aplica el dedo brota el pus. La expresión nuestro país está enfermo donde se supone el dedo brota el pus constituye una paráfrasis, porque la paráfrasis es la aplicación o interpretación de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca la alternativa donde se hace el uso correcto de los signos de interrogación. En este caso, la casa presenta cimientos seguros, soportará entonces un terremoto, está correctamente utilizado los signos de interrogación. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La gramática de una lengua está conformada por varios componentes, correlaciones de dos columnas para señalar a qué componente de la columna de la derecha corresponde a las afirmaciones de la columna izquierda. En este caso tenemos estas columnas y esta columna de aquí. Primero hay que definir la morfología. En este caso es aquella parte de la gramática que estudia la estructura interna o la forma de las palabras. La lexicología estudia justamente el repertorio léxico, es decir, el vocabulario de una lengua. Luego la sintaxis se encarga del funcionamiento de las frases, proposiciones u oraciones. Finalmente la fonología estudia los sonidos de la lengua denominados fonemas. Ahora que ya tenemos los conceptos, hay que relacionar simplemente. En este caso nos dice la subordinación de las proposiciones en la oración, eso tiene que ver con la morfología. Luego la concurrencia de las consonantes en la sílaba, esto justamente tiene que ver con la lexicología. Las clases de adverbio en la frase verbal, eso tiene que ver con la sintaxis. Finalmente el repertorio léxico de los pescadores de Piura con la fonología. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Selecciona la alternativa que presenta un correcto silabeo. Estamos hablando aquí de los autos semiautomáticos. Semiautomáticos tiene que ir junto. Luego nos dice Dios, aquí está mal. Luego las producciones eleúticas está mal acá. Luego polainas, antiadherentes, eso está bien. Nosotros estamos incorrectos. Finalmente rehuida, espectacular, tiene que ir junto, entonces está mal, es un diptongo. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la regla de acentuación de los monosílabos, seleccione el enunciado correctamente escrito. Vamos a ver, nos dice: no te asombres por las propiedades curativas del té verde. En este caso está bien utilizado el té verde. Los únicos monosílabos que se tildan, el tumi si te se más, es decir, el tumi si te cede más. Es una si te cede más. Es una mnemotecnia justamente para recordar todo esto, porque son los únicos monosílabos que se tildan. El, tú, mi, si, te, se, de, más. Son los únicos monosílabos que se tildan. Ahora, luego nos dice: el mayor interés es aprender desde la nota mi hasta la si. Esto está bien, correctamente. Ahora, luego, quería matricularse en 2 cursos más. Acá falta la tilde. Más no pudo, este equivalente a un pero y no lleva tilde, está mal. Tú tienes que solicitar un pronombre, falta la tilde, entonces ya automáticamente nos queda solamente la 1 y la 2. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Esmofé la unidad mínima de significado de la gramática de una lengua, marca lo verdadero o lo falso según corresponda. En las palabras irreal, infeliz, imposición, los elementos resaltados, es decir, ir, constituyen casos de alomorfía. En este caso es incorrecto porque el alomorfo es la variación de un morfema y eso no se da aquí. Luego en la palabra capaces, mondadientes, digamos monos, capaces, los elementos resaltados constituyen unos morfemas flexibles. En este caso es incorrecto porque los morfemas flexibles señalan accidentes gramaticales y eso no se da aquí. Finalmente, en la palabra astillito, pseudociencia, tensional, los elementos resaltados son casos de morfemas derivativos. Esto es verdadero. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Relacione correctamente la incidencia semántica del verbo auxiliar sobre el verbo principal. En este caso, nos dice: el atleta puede levantar hasta 200 kilos, tiene que ver con la modalidad. Luego nos dice: una señora vendrá a cuidar a los niños mañana, eso tiene que ver con la temporalidad. Luego, volvió a concursar en el programa radial de ayer.
Esto tiene que ver justamente con en el caso de la repetición. Finalmente solía caminar sobre la arena por las mañanas, tiene que ver con el hábito. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La palabra requiere un contexto y una situación para especificar su significado. De lo contrario había ambigüedad. De las alternativas seleccione cuál requiere una especificación del contexto. Esto se da justamente en la siguiente alternativa. Después de su visita, Julián realizó la operación óptimamente, porque en este caso el contexto es el entorno lingüístico que termina el significado. Después de su visita, Julián realizó la operación. En esta oración hay que especificar a qué tipo de operación se refiere. Una operación bancaria, una operación médica, no se sabe. Entonces, en este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca el uso correcto de las letras mayúsculas. En este caso, esto se da en la siguiente alternativa. El legislador cuestionó la decisión de la Comisión de Ética Parlamentaria. Está correctamente redactado, ya que se escriben con mayúsculas los sustantivos y adjetivos que componen el nombre propio de entidades, organismos, establecimientos públicos, entre otros. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marque los signos de puntuación que hacen falta en el siguiente texto. No dice: si hay un escritor entre los grandes que ha sido protagonista de las tensiones ideológicas entre la izquierda y la derecha, coma, es Mario Vargas Llosa, devoto de Sartre y el hombre fascinado con la revolución cubana. Pero aquí después de Vargas Llosa también va otra coma. Entonces finalmente nos dice: devoto lector de Sartre, hombre fascinado con la revolución cubana, punto seguido. Finalmente nos dice: de todo esto habla digamos en un texto llamada de la tribu, y finalmente el punto final. Entonces aquí hay dos comas, un punto seguido y un punto final. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En los siguientes versos se indica la figura literaria resaltada. En este caso nos dice: envuelto en la noche tenebrosa, pero ya tenebrosa es un adjetivo calificativo. Las densas nubes agitando, otro adjetivo calificativo. Cardeno surco, otro adjetivo calificativo. Ronco trueno, adjetivo calificativo. Opuestos vientos, adjetivo calificativo. Estos adjetivos calificativos se denominan epíteto. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Pues bajo esta merced de todas las cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y don Antona Pérez, naturales Tejares, alcaldesa de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro de Río Tormes, por lo cual justamente tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía a cargo de proveer una molienda en una senda que está en la ribera de aquel río, la cual fue molinero más de 15 años. Ahora aquí nos damos cuenta rápidamente que estamos hablando de la novela llamada Lazarillo de Tormes, y justamente lo que nos preguntan, el Lazarillo de Tormes, que es una novela picaresca del siglo de oro de España, nos dice, podemos afirmar que es un relato autobiográfico. Claro, es autobiográfico porque está narrado en primera persona y tiene un estilo realista. Son características de la novela picaresca. Incluso también se utiliza el humor. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al mío, Cid indique lo correcto. Nos dice: el levantamiento del destierro de Cid Rodrigo Díaz de Vivar. Eso se da justamente en el segundo cantar. Luego, la justicia otorgada a la familia de Cid en la corte de Toledo. La corte de Toledo se da justamente en el tercer cantar. Entonces, aquí sería la 1 con la letra B. Luego la 2 ya sería con la letra C. Finalmente, las argucias de Cid para conseguir dinero de los judíos. Claro, el engaño a los judíos, Raquel y Vidas, eso se da en el primer cantar. La secuencia sería B, C, A. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Esbelto, magro, musculoso, austero, su agitada cabeza roja era de un hidalgo altivo, caballeroso y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta, encendido color, ojos vivos, redondos, mirada fiera, piel rodadora, acero de pico agudo, la cola así un arco, las plumas tornazo. Luego nos dice: cubierta de escama parecía la de un caballero medieval. Es un pasaje del cuento El caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Reconocemos un estilo modernista, logrado justamente por el uso de una descripción refinada. Hay que recordar que el modernismo utilizaba justamente la belleza, digamos, la descripción también refinada, para justamente justificar este gusto estético. Ahora, en el caso de Abraham Valdelomar, estamos hablando que él ya pertenece al postmodernismo peruano, pero aún tiene algunos rezagos justamente modernistas. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El siguiente grado representa al poeta medieval Dante Alighieri en el canto número 1 de la Divina Comedia. Indique a qué espacio alude, cuál es su significado. Si nos indican que es el canto número 1 de la Divina Comedia, estamos viendo gráficos, se refiere a la selva oscura. Esa selva oscura representa el
infierno. Entonces hablamos de una selva agreste y oscura que representa el pecado. La selva oscura representa el pecado. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la Odisea de Homero, un acontecimiento crucial que permite al héroe Odiseo recuperar su reino, legitimizar su posición como rey de Ítaca y salvaguardar a su familia estamos hablando de la prueba del arco, en la que él derrota a los pretendientes de Penélope. Claro, lo que pasa es que esto sucede cuando él ya regresa a Ítaca luego de 20 años y se da la prueba del arco. Él regresa convertido en un mendigo, en un anciano, y justamente luego descubre su verdadera identidad y destrona justamente y derrota a estos pretendientes. Entonces aquí la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Leógrafo es una composición pastoril y temática amorosa cultivada en Siglo de Oro de España por el poeta Garcilaso de la Vega. De la siguiente cita, que corresponde al monólogo del pastor Salicio, nos dice: oh madura que mármol a mis penas y al encendido fuego que me quemo, más helada que la nieve Galatea. Es posible entender, pero cuando él dice, aquí Salicio se dirige a una pastora, digamos, llamada Galatea, dice: más dura que mármol a mis quejas, al fuego encendido en que yo me quemo. Entonces se está declarando el amor de Salicio hacia Galatea, pero es un amor no correspondido. Por eso dice: al fuego encendido, el amor en que me quemo. Y luego dice: más dura, más helada que la nieve es Galatea. Es decir, que ella no corresponde a este amor. Y eso es lo que justamente aparece en las alternativas. El sentimiento amoroso de Salicio no es correspondido. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Marca lo verdadero con respecto al drama Ollantay. Nos dice: primero, él pertenece a un sistema literario de élite por su código lingüístico, es decir, un quechua escrito. En este caso, esto sí es verdadero. Ahora, corresponde a la literatura de las masas por su aprobación de los códigos del teatro barroco. Esto es incorrecto, no pertenece a la masa, sino a la élite. Luego, el argumento no está desarrollado, una unidad de acción, tiempo y escenario. Esto también es verdadero, no corresponde a las unidades clásicas del teatro. La versión primigenia fue escrita por los amotos del gobierno de los incas. Esto es incorrecto, porque estamos hablando, en el caso de Ollantay, ya es un teatro barroco español. Estamos hablando de teatro quechua colonial, es decir, cuando ya se ha establecido el virreinato en el Perú. Entonces aquí la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto a la generación de 50, marca lo verdadero los métodos según correspondan, ¿no? Y se desarrollan específicamente las corrientes de neoindigenismo y neorrealismo. Esto es verdadero. Se emplean las técnicas de la vanguardia, es incorrecto, porque esto se da en la generación de 60, básicamente, que es contemporánea con el boom hispanoamericano. Introduce al migrante andino como un principal personaje de la narración urbana, es decir, la urbe, sí, verdadero. Retrata la ciudad de Lima desde la visión de las barriadas y las clases medias, correcto. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa señala cuál de los enunciados no se corresponde con ella. Lo que sucede es que en esta novela, Vargas Llosa nos muestra dos líneas argumentales. Por un lado, la vida personal del protagonista, Santiago Zavala, y por otro, la vida social y política de Perú durante el ochenio de Otría. Santiago no acepta retornar al seno familiar burgués, incluso rechaza la herencia paterna y vive casado modestamente. En este caso, me dice lo incorrecto, es decir, que el protagonista Santiago Zavala regresa a su mundo burgués. No regresa, esto es incorrecto. La letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.